Muy buenos días, otra vez. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés viendo. El día de hoy te tengo una historia muy interesante sobre la vida de María Slessor, una mujer escocesa que nació en 1848 y que prácticamente dedicó su vida a seguir la voluntad de Dios. Lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En la época de María Slessor había un gran auge por querer ir a hacer misiones a África, un lugar en donde todavía había muchos problemas, principalmente con las aldeas y las tribus que existían ahí. Y María, siendo una mujer en una época donde era considerado peligroso que fuera a África, ella se decidió a acudir a Calabar, lo que actualmente es Nigeria, y empezó su labor misionera a tal grado de conseguir el título de la reina de Calabar. También otro título con el que se le conocía era como Ma, ya que llegó a ser básicamente la mamá de todos los que estaban a su alrededor. Ella tuvo la posibilidad de rescatar a muchos niños, principalmente gemelos, ya que en las comunidades en las que ella se encontraba consideraban esto como una maldición, como de mala suerte, y ella los salvaba y los adoptaba en muchas ocasiones para salvarlos de esta trágica muerte causada por ser gemelo de algún otro niño. Una historia impresionante de cómo Dios llama a esta mujer y dedica su vida a servirlo y a servirlo y no tener dudas en el llamado que se le hizo. Esta mujer, vas a ver la historia de cómo se ganó también el respeto, y se ganó el respeto no nada más de las personas que vivían en ese lugar, sino que también del propio gobierno británico, de hecho contratándola para lidiar con los problemas de las comunidades y ganando a muchas comunidades y lidiando con los diferentes problemas que existían, siendo una mediadora para lograr la paz dentro de esos lugares y predicar el evangelio con su vida y con su palabra. Así que te invito a que la veas, este pequeño video, y nos vemos en el próximo Cinito Sabatino. It's the year 1873. David Livingstone, the pioneering missionary to Africa, has just died. Because of this, a great wave of missionary enthusiasm builds, and the call for workers, specifically for Africa, begins to ring loudly. Though many people surrender their life to missions work at that time, our focus today is on just one ginger-haired, blue-eyed, small-framed woman called Mary Slessor. But Mary had two problems. One, she was a woman, and two, she was single. What would she really be able to do? 2 years after the death of Livingstone, Mary set sail from the docks of Liverpool, England, for the continent of Africa, being only 27 years old. Soon after her arrival, she began to see the scale of difficulty and seeming impossibility of the work to which she had embarked to do. Overwhelmed by the spiritual darkness of witchcraft, heartless and brutal chiefs, and the horrors of slavery, one evening she fervently prayed, "Lord, the task is impossible for me, but not for Thee. Lead the way, and I will follow." Rising from her prayer, she had a renewed confidence and said, "Why should I fear? I am on the royal mission. I am in the service of the King of Kings." Little did she know that her royal mission would actually last nearly 40 years. Mary would trudge as the first European and the first woman
into some of the most deep and dark parts of African jungles. She befriended chiefs and brought peace between tribes, rescued countless twin children who witchcraft had destined to die. She was the first woman magistrate. She stopped the burial of servants along their masters. She taught the gospel passionately from village to village, seeing many profess Christ. Mary was even the first woman to appear on a Scottish Clydesdale Bank £10 note. Because of her zeal, love, and peacemaking, Mary Slessor was given the title Queen of Calabar and Mother to all people, but her friends would call her Ma. Mary was daring, courageous, bold, and a true pioneer for the gospel. She once wrote, "Every woman has a mission to accomplish on earth. Not my plans, not my glory, but God's plans and His glory." Yes, Mary Slessor of Aberdeen, Scotland, was a single woman, but she did not let that be a hindrance nor an excuse to her calling and service to Christ. Instead, she chose to live by her own motto, God plus one is a majority. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Esta semana vamos a oír acerca de una niña que quería hacer algo realmente grande para Dios. Durante la década de 1850, todos los sábados, una niña llamada Maria Slessor se sentaba cerca de la chimenea en su casa en Dundee, Escocia, temblando de frío. Sus hermanos ya estaban dormidos en otra parte de su apartamento pequeño y sucio, pero María y su madre esperaban. Todos los sábados se quedaban levantadas, esperando que llegara el papá de María de su trabajo. Muchas veces María y su mamá tejían o remendaban la ropa gastada mientras esperaban. Otras veces oraban juntas o leían. Había una cosa segura todos los sábados. El señor Slessor llegaría tarde, y esta noche no fue muy diferente. María y su madre se sentaban en silencio cuando de pronto se abrió la puerta y entró un hombre enojado y borracho. Era el papá de María. Dejó caer una sola moneda en la mesa y fijó su mirada en María y su mamá. Esto es lo único que le quedaba. Había gastado el resto de su sueldo semanal tomando alcohol. No se sorprendió María ni su mamá. No lloraron ni dijeron nada al papá de María. María solamente se quedaba viendo, desilusionada. Se quedarían una semana más en el frío y mohoso apartamento sin el dinero para pagar la renta o para otras cosas como para comprar comida o ropa para sus hermanos menores. María temblaba con solo pensarlo. Con la rabia de borracho, su padre aventó al fuego la cena que tan cuidadosamente le habían guardado. Aunque María no había hecho nada malo, su padre le dio una bofetada y la tiró hacia la calle y de golpe cerró la puerta con llave. Cuando comenzó a llorar mientras temblaba del congelante aire de la noche, «¡Por favor, déjame entrar! ¡Déjame entrar!», gritó María mientras golpeaba la puerta. «¿Cómo se te vería la cara a ti si eso te pasara?». María se encogió en el callejón oscuro, temblando, llorando y esperando a que saliera el sol. Cuando llegó el amanecer, el papá de María salió de la casa para ir a trabajar. Ella lo miró caminar hacia la fábrica antes de poder entrar rápidamente a la casa para abrazar a su mamá. El señor Slessor seguía usando su dinero para comprar alcohol en lugar de lo que necesitaba su familia. La familia Slessor vendió todos sus muebles para poder comprar comida y ropa antes que se acabara ese dinero también. Pero la mamá de María seguía orando y confiando en Dios para proveer todo lo que ellos necesitaban. Cuando María era niña, no siempre vivía su vida para agradar a Dios. Ella se llamaba una niña loca porque ella y sus amigos a veces se metían en líos. Una mujer anciana vio a María y a sus amigos corriendo por las calles. Ella sabía que ellos necesitaban conocer a Jesús. Un día de invierno los invitó a su casa y les habló acerca del castigo de Dios por el pecado.
María se dio cuenta de que, a causa de su pecado, ella merecía estar separada de Dios para siempre. Ese día, María decidió poner toda su fe en Jesús como el único que podía salvarla del pecado. María comenzó a amar el tiempo que pasaba con Dios al leer la Biblia y orar. Mira a la persona a tu lado y dile algo que tú crees que leyó María en la Biblia, como cómo portarse bien o cómo obedecer a sus padres. Jesús llegó a ser muy real para María y ella lo amaba de todo corazón. Aunque su vida seguía siendo muy dura, sabía que Dios estaba con ella todos los días, incluyendo cuando las cosas eran muy difíciles. Cuando María tenía 11 años, pasaron un tiempo muy complicado. Su padre no pudo mantener un trabajo porque tomaba mucho alcohol. No hubo nadie que pudiera proveer dinero para la familia. La señora Slessor comenzó a trabajar en la fábrica, pero aún así no hubo suficiente dinero. La mamá de María no quería que ella y su hermano tuvieran que trabajar, pero no hubo otro remedio. María trabajaba mitad del día y asistía a la escuela la otra mitad. Para cuando María tenía ya 14 años, se levantaba a las 5 de la mañana y ayudaba a su mamá con hacer el quehacer de la casa. Para las 6 de la mañana ella ya debía de estar en la fábrica. Durante 12 horas manejaba un telar haciendo telas. Ahora María tenía que trabajar todo el día en vez de asistir a la escuela, pero aún así le encantaba aprender. Trataba de mantener un libro abierto cerca de su estación de trabajo y leía en cada momento libre. Cuando sonaba la campana a las 6 de la tarde, María regresaba a su casa para ayudar a su mamá a cocinar y a hacer más que hacer en la casa. Cuando por fin se acostaba, tenía que hacerlo todo de nuevo a la mañana siguiente. Durante un tiempo, la mamá de María trabajaba en la fábrica, pero después tuvo otro bebé y no podía trabajar más. Tiempo más tarde, el papá de María murió, y María era la única que proveía para su familia. El domingo era el día libre que María tenía cada semana. Era su día favorito de la semana porque podía ir a la iglesia. Muchas veces ahí en la iglesia oía informes de misioneros que viajaban a lugares lejanos como la China, la India, el Japón y un lugar llamado Calabar en el oeste del África. ¡Qué raro nombre! Calabar. A veces los misioneros mismos venían a visitar la iglesia. Un domingo el misionero William Anderson vino a la iglesia de María y habló acerca de Calabar. Dijo que las tribus que vivían en Calabar no sabían acerca de Jesús, sino que creían en dioses falsos y espíritus malignos. Muchas veces acostumbraban ir a la guerra, lastimando y matando a otras tribus. También habían matado a unos bebés gemelos, porque la gente pensaba que los gemelos traían la mala suerte. María y su madre hablaban y oraban mucho acerca de Calabar y los misioneros que estaban ahí. María quería ir a Calabar y ayudar a otros a conocer a Jesús. Pero ¿cómo podría hacerlo cuando necesitaba proveer por su familia? La calle Queen era el peor callejón de la ciudad. Los niños y las niñas formaban pandillas y peleaban en las calles. La iglesia de María alquiló un edificio pequeño para tener clases de escuela dominical y enseñar a los niños y a las niñas a leer y escribir. María pidió permiso para ir a enseñar, aunque era muy peligroso. María caminaba hasta ahí y enseñaba una clase de Biblia para los niños. Algunos niños le causaban muchos problemas, le tiraban piedras y lodo a María mientras invitaba a los niños a venir al club bíblico. Hasta daban palizas a los niños que elegían asistir. Una noche María caminaba por la calle Queen después de que oscureciera. No había luces en la calle y María apenas podía ver algo. Mientras María caminaba, no notaba una pandilla de jóvenes que venían hacia ella. De repente estaba rodeada de niños. No sabía para dónde correr. Uno de los jóvenes tenía una cuerda con un pedazo grande de metal amarrado a un extremo. Alzó la cuerda arriba de su cabeza y comenzó a dar vuelta y vuelta y vuelta.
María se quedó quieta, mirando mientras el pedazo de metal se le iba acercando a su cara. «Deja de enseñar en el club bíblico o veremos cuán valiente eres de verdad», la amenazó el joven. Pero María se mantuvo firme, mirándole a los ojos fijamente. El metal se acercaba más y más y más a su frente. De repente, sintió un dolor agudo cuando el metal le raspó toda la frente. Pero María apenas parpadeó. Siguió mirando al joven fijamente en los ojos. De pronto, este joven paró de dar vuelta a la cuerda y miró a María y le dijo: «Eres valiente. Puedes caminar donde quiera por estas calles y no dejaremos que nadie te haga daño». María, sorprendida, le dijo: «Entonces vengan ustedes a escuchar de la Biblia». De hecho, los jóvenes fueron al club bíblico ese mismo día y, claro, varios de ellos creyeron en Jesús. María quería mucho a los niños que enseñaba en este club bíblico. Ella le daba gracias a Dios que Él le permitía hablar con la gente acerca de Jesús ahí mismo en Dundee. Pero nunca se olvidaba de Calabar. María seguía leyendo las revistas de su iglesia con cuentos acerca de los misioneros en Calabar. Cuando María tenía 26 años, se dio cuenta y estaba segura que Dios quería que ella fuera a Calabar como misionera. Sus hermanas ya tenían edad para trabajar y para proveer para ellas mismas y también para su madre. Así que María habló con su mamá acerca de hacerse misionera. La mamá de María estaba muy emocionada porque María por fin iba a ir a Calabar. Pero no todos estaban muy contentos. «Es demasiado peligroso», decía la gente. «Ya estás hablando con la gente acerca de Jesús aquí en Escocia. ¿Por qué quieres ir a África? La mayoría de los misioneros se mueren después de unos pocos años de vivir allá en África», le decían. ¿Crees que María se asustó o cambió de idea al escuchar todo esto? ¿Crees que fue a Calabar? Toma un poco de tiempo hoy y busca en un mapa dónde se encuentra Calabar, África. ¿Está muy lejos de donde vives? ¿Qué más puedes aprender sobre este lugar? ¿Cuál ha sido el día más emocionante de tu vida? ¿Probablemente tu cumpleaños? ¿Quizá tu familia tomó unas vacaciones muy divertidas? ¿O tal vez fue tu primer día de escuela? María Slessor estaba a punto de experimentar el día más emocionante de su vida. Ayer aprendimos que la niñez de María no fue nada fácil. Al aceptar al Señor Jesús como su Salvador, su vida cambió por completo y empezó a amar la iglesia y las cosas de Dios. Al crecer, María mostró interés por un lugar en África llamado Calabar, y ahí nos quedamos en la historia, donde María decidió ser misionera a este lugar. Vamos a ver qué más dice la historia. María había soñado con ser misionera a Calabar, África. Algunas personas creían que era ilógico que ella quería ir, pero María decidió obedecer a Dios. Se entrenó como maestra y hablaba con la gente acerca de todo lo que haría como misionera. Por fin llegó el día cuando ella abordó un barco grandísimo llamado SS Etiopía. ¿Alguna vez has subido a un barco? Este era el día que ella había esperado desde que era pequeña. Por fin iba a ir a Calabar. Hacía frío en Escocia el día que se fue. Mientras el barco viajaba más y más hacia el sur, María sintió que el aire se puso más y más caliente, hasta que hacía tanto calor que tuvo que quitarse todos esos suéteres que traía. Ella veía el cielo cambiar de un gris melancólico en Escocia a un azul vibrante en los trópicos de África. Finalmente pudo ver África. El barco pasó por la costa por un rato y luego entró por uno de los ríos antes de llegar a Calabar. Por la orilla vio plantas y animales que no había visto en Escocia. ¿Qué tipo de animales crees que pudo ver? Allá en aquellos lugares hay cocodrilos, loros, hipopótamos y leopardos. Mientras se acercaba a su destino, María vio a la gente de Calabar por primera vez. Ellos viajaban por canoa, remando por el río arriba y abajo. Todo era nuevo y emocionante. Por fin, María era misionera, tal como lo había soñado. Después de 5 semanas de viajar por el mar, el barco paró en un lugar llamado Pueblo Duque.
Ahí María comenzó su vida como misionera. Dentro de un poco, ella empezó a enseñar una clase de niños en una escuela que habían comenzado otros misioneros del pueblo. Los niños eran muy simpáticos y respetuosos mientras escuchaban a María enseñar todos los días. La vida de María en Calabar fue completamente diferente que la vida que tenía en Escocia. Trabajó mucho para aprender el idioma para poder hablar con la gente acerca de Jesús. Aprendió a viajar por canoa y hasta se vestía de manera diferente. En lugar de usar las ropas elegantes que llevaban las personas en Escocia, María llevaba un vestido muy sencillo y suelto, y no llevaba ni calcetines ni zapatos. María tenía el pelo largo y rizado y rojo, pero en Calabar se lo cortó para que fuera más fácil cuidarlo. Muchas personas que vivían cerca del pueblo Duque ya habían escuchado acerca de Jesús porque muchos misioneros vivían ahí. Pero de vez en cuando María viajaba por la selva con 1 o 2 misioneros para conocer a las gentes que nunca habían escuchado acerca de Jesús. Conoció a tantas personas y se dio cuenta de la necesidad que ellos tenían de aprender más sobre él. Conforme aprendía más y más del idioma, María caminaba por la densa selva y visitaba diferentes pueblos. Aprendió muchísimo durante sus viajes acerca de cómo vivía la gente y de lo que creían. En un pueblo, otro misionero predicó un sermón acerca de Jesús. Después que él habló, le preguntó a María si ella le gustaría decir unas palabras. Ella le pidió leer de Juan el capítulo 5, acerca de un hombre que fue sanado por Jesús. Después, con las palabras que ella sabía un poco del idioma efik, intentó decirle a la gente que Jesús les podía sanar de su problema del pecado. María enseñaba en la escuela y ayudó en la casa misionera en el pueblo Duque. También visitaba a las mujeres locales en sus hogares. Llegó a conocerlas bien y aprendió acerca de sus vidas, sus costumbres y su idioma. Mejoraba más y más en hablar efik. Después que María había visitado más y más pueblos, no estaba satisfecha con quedarse en el pueblo Duque. María quería ir a vivir entre las personas que nunca habían oído de Jesús. Estaba determinada a viajar a los pueblos donde nunca habían ido los misioneros, aunque muchas personas le dijeron que no era buena idea. «Es demasiado peligroso», le decía la gente. «Una mujer no puede viajar sola, te van a matar». María seguía orando y confiando en Dios para guiarla más adentro de la selva cuando fuera el tiempo correcto. Pero entonces, muy para su desánimo, se enfermó gravemente con malaria. Malaria es una enfermedad muy peligrosa que puede llegar a matarte. Después de 3 años en África, tuvo que regresar a Escocia para recuperarse. Y muchas personas se preguntaban si tal vez ella viviría para regresar a Calabar. Pero María se recuperó. Después de un tiempo en Escocia, regresó a Calabar. Cuando llegó al pueblo Duque, los misioneros le dijeron que no se quedara ahí. El sueño de María de adentrarse en la selva para hablar a la gente acerca de Jesús se iba a hacer realidad. Iban a enviarla al pueblo viejo, el cual estaba más adentro en la selva. Ella sería la única misionera en Pueblo Viejo. Cuando María llegó a Pueblo Viejo, lo primero que vio fue un palo con unos huesos colgados que estaba puesto delante de la casa de reuniones. Eso fue definitivamente diferente a las casas misioneras y a la iglesia que le habían dado la bienvenida en Pueblo Duque. Pero María sabía que estaba en este pueblo viejo por una razón. Esta gente necesitaba saber acerca de Jesús. La gente hacía muchas cosas muy malas, pero una de las cosas que más perturbó a María fue la manera en que la gente trataba a los bebés gemelos. Ellos creían la mentira de que bebés gemelos traían la mala suerte. Si nacían gemelos, los mataban o los abandonaban en la selva y echaban a la mamá del pueblo. Esto entristeció a María y también sintió enojo. La gente no reconocía que cada vida, no importa cuán pequeña o débil, es preciosa ante los ojos de Dios.
Un día, alguien abandonó a un bebé a la puerta de la casa de María. El bebé lloraba y lloraba y nadie quería decirle a María de quién era. María tuvo que tomar al bebé con ella para que no muriera. Al ver esto la gente, ellos seguían abandonando bebés en la casa de María. María sabía que Dios estaba en control de todo esto, y pasó algo inesperado. María rescató a sus primeros gemelos. Eran niño y niña. El niño lamentablemente no sobrevivió, pero la niña sí, y María le puso por nombre Janie, el mismo nombre que su hermana menor. Algunos de los niños que María rescató llegaron a ser sus hijos adoptivos. Rescatar y cuidar de los bebés gemelos fue un trabajo grande, pero no es lo único que hizo María. Ella viajaba de pueblo en pueblo ayudando a las personas enfermas. Les daba medicina y oraba por ellos. Y María se hizo famosa entre los pueblos de Calabar. La gente comenzó a llamarla Ma, porque ella los cuidaba como una madre. Los caciques y líderes de todas partes de Calabar le pedían a María que les ayudara cuando alguien se enfermaba o cuando había un fuerte desacuerdo. Cuando había una emergencia, la gente gritaba: ¡Corre, Ma! ¡Corre! El cacique de un pueblo a 30 millas de distancia oyó de María y quería que ella lo visitara. Ella accedió y viajó hasta ahí por canoa con varios de sus hijos. Mientras estaban ahí, pasó un gran tornado. Aunque los tornados son comunes en esa área, eso no los hacía menos alarmantes. María y los niños tenían mucho miedo. Imagínate estar en medio de un tornado. Los árboles y las canoas y los techos volaban por el aire mientras el viento giraba y gritaba alrededor de la choza. María juntó a todos los niños con ella y dijo: «Vengan, vengan, vamos a cantarle al Señor». Y comenzaron a cantar juntos. La tormenta fue tan fuerte, hasta voló el techo de la choza mientras ellos estaban adentro. Por fin pasó la tormenta. Todos estaban seguros, pero estaban empapados porque el viento se había llevado el techo. María se enfermó con una fiebre muy fea y pasaron varios días antes de que se recuperara. Pero las tormentas no impidieron que María quisiera hablar con más personas acerca de Jesús. Ella sabía que había más pueblos donde las buenas nuevas de Jesús nunca se habían compartido. Ella estaba determinada a ir al pueblo de enseguida, llamado Ocoyón. ¿Puedes decir este nombre despacio? Ocoyón. Pero la gente de aquel lugar eran aún peores que la gente de Pueblo Viejo. «No se vaya, Ma», le rogaron sus amigos del pueblo viejo. «Esa gente es tan malvada, les pueden hacer daño a ti y a los niños». ¿Crees que logró María ir al pueblo de Ocoyón? ¿Crees que estaba segura y salva con los niños? ¿Cómo crees que la trataron los Ocoyón? ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer viajes muy largos? ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho? María Slessor hizo muchos viajes largos y muy asustadizos por las selvas de Calabar. Dios había hecho maravillas por medio de María, cuando ella había trabajado en el pueblo de Duque y en el pueblo viejo. Muchos niños gemelos fueron rescatados. Un pueblo entero fue cambiado a causa de Dios y su palabra. María sabía que era hora que ella se fuera a otro lugar en Calabar, y ella quería ir a hablar con el pueblo Ocoyón acerca de Jesús. Todos sabían que el pueblo era malvado, pero María sabía que ese era el lugar donde ella quería ir. Esa gente necesitaba saber acerca del amor de Dios hacia ellos también. Vamos a ver qué más dice la historia. Cuando María decidió mudarse a Ocoyón, un cacique que se había hecho muy amigo de María le prestó su mejor canoa y 30 hombres para llevarla por el río. Fue una mojada y lluviosa mañana cuando María se montó en la canoa, con 5 de sus hijos y el señor Bishop, otro misionero que ofreció ayudarles a mudarse. Llovió todo el día mientras los 30 hombres remaban. Finalmente, cuando ya caía el sol, llegaron a la orilla. El largo viaje por el río por fin terminó, pero María y sus hijos todavía tenían que caminar otras 3 millas por la selva para llegar al pueblo de Ekengue.
María estaba determinada a llegar esa misma noche. ¿Por qué no esperamos hasta la mañana, ma?, preguntó uno de los hombres. Estamos todos cansados y está oscuro y mojado, y no queremos entrar en la selva de noche. Hay toda clase de animales salvajes. Pero al día siguiente era domingo, y María no quería que nadie trabajara o viajara. Así que María le dijo a su hijo mayor, que tenía 11 años, que les guiara por la oscura y densa selva. Detrás de él caminaron los demás niños, y después María, quien llevaba a un bebé sobre su espalda y un paquete grande de víveres. El señor Bishop y los demás hombres llegarían después con las demás cosas. ¿Puedes imaginarte algo así? Los hijos de María lloraban porque tenían hambre y estaban mojados y cansados. Pero María les cantaba canciones chistosas para animarles. Y por fin llegaron. En otras ocasiones, cuando María visitaba los pueblos, la gente salía a recibirla con mucho ruido y emoción. Pero esta noche todo estaba extrañamente quieto. Solo había unos pocos esclavos en las chozas. Uno de ellos le ayudó a María a encontrar una choza donde quedarse. Otro corrió a contarle al cacique que María ya había llegado. Ella se dio cuenta que el pueblo entero estaba en un funeral y nadie sabía cuándo regresarían. María y sus hijos se acomodaron en la choza, pero las ropas limpias estaban con los remeros que iban a venir más tarde. María le siguió cantando a los niños y los acostó. Se preguntaba dónde estaría el señor Bishop y los remeros. Finalmente, el pobre señor Bishop llegó solo y le dijo que los remeros se habían negado a caminar por la selva de noche porque tenían miedo. Lo bueno fue que el señor Bishop había traído las ropas secas para los niños. María estaba tan enojada porque los remeros se habían negado a venir. Aunque estaba mojada y cansada, no podía meter sus pies en sus botas, así que caminó descalza de regreso a la canoa. Y ahí estaban los hombres, bien dormidotes. María los tuvo que despertar y ella y los hombres marcharon las 3 millas hasta el pueblo juntos. Y esa noche, antes de dormir, María se preguntaba cuándo iba a regresar el cacique. María se despertó la mañana siguiente con dolor en todo el cuerpo, pero no podía pasar el día en cama, era domingo. Había que vestir a los niños y darles de comer, y había que celebrar un servicio en la iglesia. Así que María alistó a los niños. Ella y el señor Bishop salieron afuera para realizar un servicio dominical. Varios esclavos curiosos se quedaron cerca, preguntándose qué estaba haciendo esa extraña mujer. Unos pocos días después, la gente comenzó a regresar del funeral. El cacique Edem no estaba muy contento de ver a María. Sin embargo, le dio una choza más grande. María comenzó a aprender las costumbres de la tribu y cómo hablar su idioma. Las cosas no eran fáciles en Ekenge. Muchas personas estaban borrachas todo el tiempo. En lugar de usar su dinero para comprar cosas, intercambiaban cosas por botellas de alcohol. Se emborrachaban tanto que hacían muchas cosas terribles los unos a los otros. El pueblo Ocoyón creía en la hechicería. Cuando alguien importante se enfermaba o moría, ellos creían que era porque otra tribu les había hechizado. A veces comenzaban las guerras cuando una tribu trataba de vengarse de otra tribu por practicar la hechicería. Pero María sabía que esta violencia tenía que parar. Ella conocía a alguien que la ayudaría con esta gran tarea. Poco después de mudarse a Ekenge, María se hizo amiga de una mujer llamada Ma-M. ¿Alguno de ustedes tiene un código secreto que usas con tus amigos? María y Ma-M tenían un código secreto que usaban. Ma-M enviaba a un mensajero con una botella de medicina vacía cuando necesitaba que María viniera rápidamente. El mensajero le decía a María: Ma-M necesita la medicina. Cuando María escuchaba eso, ella corría tan rápidamente como podía al lugar donde había un problema. Había veces cuando estaba por comenzar una guerra, pero Ma-M le mandaba a María un mensaje y llegaba justo a tiempo para detener la guerra, y ella hacía sentar a todos los caciques para hablar del problema. Dios usó a María para salvarles la vida a mucha gente Ocoyón.
María comenzó a adaptarse a la vida en el pueblo de Kenge. Llegó a conocer a las personas, les contaba acerca de Jesús y les ayudaba cuando estaban enfermos. Un día, María recibió este mensaje de otro pueblo. El cacique está muy enfermo y está agonizando. Quiere que vengas y lo cuides. María sabía que si él moría, centenares de esclavos serían ejecutados según su costumbre. Cuando María le contó al cacique Edem lo que estaba pensando hacer, él le dijo: «No vayas, yo no puedo protegerte si vas a ese pueblo». María entró en su choza y oró: «Dios, ¿quieres que vaya con este cacique?». Después de orar, María sabía qué hacer. Alistó una bolsa de víveres y comenzó a caminar. Ella y un ayudante lucharon por pasar por la selva lluviosa. María pensaba en todas esas fieras que tendría que evadir y los ríos profundos que tendría que cruzar. Por fin llegó al pueblo. Examinó al cacique y casi de inmediato sabía qué hacer. Le dio una medicina y oró por él. Después de unos días, el cacique se recuperó. Dios le había salvado la vida, y no solo eso, les había salvado la vida a centenares de esclavos también. La gente de ese pueblo estaba sorprendida. ¿Cómo podía María sanar a la gente así? Ellos pensaban que ella tenía poderes mágicos. Pero María le habló a la gente acerca de Dios, que Él es el único que sana y que envió a su único hijo a morir en la cruz por sus pecados. María regresó a Kenge, rescató a muchas personas y les ayudó a reconocer que Dios conoce la mejor manera de vivir. Antes de ir a Kenge, el cacique Edem le había prometido una casa y su propia sede central para las misiones a María. Pero cada vez que ella le preguntaba acerca de esta casa, él tenía una excusa por qué no podía comenzar a construirla. María solo esperaba y oraba. Entonces pasó algo sorprendente. La misma gente del pueblo comenzó a construirle una casa a María. Fue una casa maravillosa, con un patio maravilloso. María estaba muy feliz y muy cómoda. Las únicas cosas que realmente quería y no tenía eran ventanas y una puerta. María le escribió a sus amigos en Escocia, preguntando si alguien podría venir a instalarlas por ella. Tiempo después, María escuchó un sonido extraño que salía de la selva. Era un hombre cantando con acento escocés. Carlos Owens había venido desde Escocia para poner ventanas y puertas en su casa. Mientras hablaban, Carlos se dio cuenta de que María necesitaba una casa más grande y mucho mejor, y él decidió construírsela. Se llevó su tiempo, pero al fin su casa de 2 pisos se había terminado por completo, hasta con las ventanas y la puerta que ella tanto quería. La gente del pueblo estaba asombrada de ver la linda casa de María. Esta casa nueva iba a alcanzar para todas las personas que le llegaban, así como los bebés, la gente enferma, los estudiantes y todo lo demás. Ahora ella podía ayudar a más personas y contarles acerca de Jesús. Dios usó a María para ayudar a tantas personas y ayudaba a las personas enfermas a mejorarse y detenía muchas guerras antes de que tuvieran oportunidad de comenzar. Pero aunque María estaba haciendo muchas cosas asombrosas, su vida no fue nada fácil. Ella estaba enferma una gran parte del tiempo. Una vez se enfermó tanto que tuvo que irse de Calabar otra vez. ¿Puedes imaginarte a María dejando Calabar? ¿Crees que María pudo regresar al país que tanto amaba? Conocer y amar a Dios es la mejor manera de vivir. A veces cuando sigues a Dios ocurren cosas que no comprendes o no te gustan. Después, más adelante, descubres por qué Dios permitió que ocurrieran las cosas. Cosas como las que le pasaron a María Slessor. Quizá hubo momentos donde ella pensó, ¿por qué? Pero después, a través de esas pruebas, vio a Dios obrar. Cuando María se enfermó tanto que tuvo que irse de Calabar, llevó consigo a Janie, una niña de 8 años. ¿Te recuerdas quién era Janie? Sí, Janie era una de las primeras niñitas que María había adoptado. Ella y María abordaron un barco y se encaminaron hacia Escocia.
Sigamos escuchando la historia. Aunque María se había criado en Dundee, Escocia, ya no se reintegraba bien ahí. Mientras todas las mujeres escocesas tenían el cabello largo y arreglado, con estilos elegantes, el cabello de María era corto. La gente de Escocia era de tez clara, pero María tenía la piel bronceada por haber trabajado tanto bajo el sol africano. María y Janie recibieron muchas miradas extrañas mientras caminaban por las calles de Escocia. Estaban acostumbradas a dormir en una choza y a caminar por la selva. En Escocia había casas elegantes por todas partes y la gente andaba en coches elegantes y casi no había árboles en la ciudad. Las cosas se veían, se sentían y sonaban muy diferente para ellas. La ciudad era diferente, pero María tenía que hacer un trabajo muy importante ahí. Lo que hizo María mientras estaba en Escocia fue ir a muchas iglesias para hablar acerca de lo que Dios estaba haciendo en Calabar. ¿Recuerdas todas las cosas que hemos aprendido? Ella pedía dinero a las personas y les retaba a ir y hacerse misioneros ellos mismos. Después de un periodo de descanso, era hora de regresar a Calabar. María y Janie abordaron un barco y partieron para el viaje largo. María debe haberse sentido muy feliz al poder regresar al país que ella amaba. El pueblo Ocollón había comenzado a cambiar. Ahora comprendían lo especial que es la vida y que Dios no estaba contento con su manera de vivir tan violenta. Dios estaba cambiando a esa gente. Las noticias de ese cambio se difundieron hasta el gobierno británico, pero ellos no pensaban que el cambio fuera lo suficiente. Enviaron a un hombre a Calabar para investigar. Era un soldado muy importante. Este soldado habló con María acerca del pueblo Ocollón. El ejército británico está planeando enviar soldados a los Ocollón, dijo él. Todavía escuchamos rumores de muchas batallas y guerras. Eso debe parar. Oh, por favor, no, respondió María. El pueblo todavía no está preparado para eso. Hemos progresado mucho. Si envían soldados, la gente va a regresar a las guerras y a las matanzas. Bueno, dijo el soldado, tengo órdenes para enviar un oficial de gobierno para encargarse del pueblo Ocollón. ¡Ay, no! Si el gobierno británico enviaba a alguien a encargarse del pueblo Ocollón, todo el trabajo arduo de María serviría de nada. La gente podría hacer un revuelo y matar al oficial. Tendrían que enviar justamente a la persona apropiada. De pronto, una gran sonrisa se veía en la cara del soldado. Vamos a enviarte a ti, María, dijo. El gobierno británico quiere emplearte para que tú seas la oficial sobre el pueblo Ocollón. ¿Qué crees que hizo María? Claro, dijo que sí. Ahora María continuaría haciendo exactamente lo que había estado haciendo, pero recibiría un sueldo de parte del gobierno británico. María fue respetada como la persona que podía tomar decisiones. Cuando hacía falta arbitrar un argumento o evitar una guerra, ella marchaba a través de la selva con su bolsa de tejer en su mano. Muchas veces ella encontraba a los caciques de los pueblos ya sentados en un círculo con centenares de guerreros listos para pelear. María se acercaba a ellos y se sentaba. Nadie decía una palabra. María sabía que la batalla podría comenzar en cualquier momento si uno de los caciques se enojaba. Ella saludaba a cada uno de ellos y luego sacaba sus agujas de tejer y comenzaba a tejer. Por fuera María se veía muy calmada, pero por dentro a veces estaba tan nerviosa. Por eso siempre se llevaba su bolsa de tejer. Si mantenía sus manos moviéndose, nadie podía ver que estaba temblando. Calmadamente, María les hacía preguntas a los caciques, tratando de averiguar exactamente cuál era el problema. De vez en cuando María les decía algo gracioso para hacerlos reír. Pero cuando las cosas no parecían que iban bien, María todavía seguía nerviosa por dentro. Ella escuchaba, tejía y oraba. Dios la ayudó a resolver muchos problemas difíciles y a prevenir muchas guerras.
María tenía una mecedora enfrente de su casa que usaba cuando estaba oficiando como juez. Se ponía un chal de encaje encima de la cabeza y los hombros. Muchas veces tenía un bebé en su regazo mientras se mecía, escuchando los problemas de la gente. A veces la gente de otros pueblos se reunían para escuchar las decisiones de María. Ella siempre se esforzaba por ser justa en cada situación. Dios la ayudó a saber qué era lo verdadero y lo correcto. María trabajó con el pueblo Collón casi 15 años, orando por ellos, cuidando a los enfermos y demostrándoles cuánto Dios les amaba. Ella y Carlos Owens construyeron iglesias y escuelas. Ella les enseñaba a la gente cómo hacer cosas para vender y ayudaba a comprar y vender comidas y suministros de otras tribus. María se convirtió en alguien muy importante para el gobierno británico. Si una persona le acusaba a otra persona de algo, iban a María. Si alguien temía por su vida, también iban a María. Ella era muy importante. Como la gente que vivía en Ekenge estaba cambiando y haciendo cosas, muchos de ellos decidieron comenzar un nuevo pueblo más cerca del río. Allí ellos podrían cambiar cosas y sembrar cosechas más fácilmente. Pero lamentablemente más y más personas se pasaban para aquel pueblo. El cacique Dem escogió quedarse en Ekenge. Pero entonces ocurrió algo terrible. Una enfermedad llamada viruela hizo que la gente se enfermara y que muchas personas murieran. María corría de pueblo en pueblo tratando a la gente y dándoles la medicina para la viruela. Sin embargo, muchos murieron. Hasta el cacique Dem se enfermó y quedaban muy pocas personas para ayudarlo en Ekenge, así que María misma intentó ayudarlo, pero él también murió. Y María misma tuvo que enterrarlo. María estaba muy cansada. Se enfermó otra vez debido al trabajo arduo que había hecho. Necesitaba regresar a Escocia de nuevo para descansar. Ella, Janie y 3 hijos más regresaron a Escocia. Más tarde, cuando María y los niños regresaron a Calabar, se encontraron que varios misioneros habían muerto de diferentes enfermedades. La gente de Calabar estaba desanimada porque les parecía imposible adentrarse más en África para alcanzar a más gente con el Evangelio. María había escuchado de otra tribu que necesitaba conocer a Jesús. Era la tribu Aros, y eran muy malos. Se les conocía por atacar y matar a la gente. ¿Crees que nuestra valiente misionera va a ir con ellos? ¿Alguna vez has querido hacer algo tan grande, pero sabías que únicamente Dios podría hacerlo? Así es como se sentía María. Quería hacer algo que ella sabía solamente Dios podía ayudarla. Vamos a ver de qué se trata. Cuando María y los niños regresaron a Calabar, ella inmediatamente regresó al trabajo. Ya era un poco mayor de edad y se enfermaba con más frecuencia, pero de todos modos trabajaba muy duro. Como Jesús estaba cambiando la vida de las personas, no se mataban tanto a los gemelos. Sin embargo, María continuaba recibiendo y rescatando a los bebés. Cuando María no se sentía bien, se acostaba en su cama y arrullaba a los bebés que lloraban, jalando las cuerdas que estaban amarradas en las camas de los bebés para mecerlos. Janie le ayudaba a cuidar a los bebés también y a viajar por la selva. María sabía que tribus enteras nunca habían escuchado de Jesús y su poder para salvarles del pecado y la muerte, así que comenzó a orar por la tribu más difícil de todas, los Aros. Se les conocía a estas personas por todas las cosas terribles que hacían entre sí y a las tribus que estaban a su alrededor. Como eran tan violentos, María no podía ir al pueblo Aros cuando ella quería. Si ella se acercaba en un momento inoportuno, la iban a matar. María comenzó a orar, pidiendo que Dios le diera el tiempo perfecto para ir a ayudar al pueblo Aros a conocer a Jesús. Pasaron los años y la tribu Aros llegó a ser tan violenta que el gobierno británico envió miles de soldados para poner un alto a las guerras. Un hombre llamado Ralph Moore era el líder de los soldados. Un día él se sentó con los caciques y tuvo una larga conversación con ellos.
Al final del día, los aros voluntariamente entregaron miles de armas y rifles. María era una de las personas más famosas de esa área de África. La gente le tenía confianza y sabían que sus decisiones serían lo mejor para todos. Ella no estaba para ser egoísta o para hacerle trampa a la gente. Amaba a Jesús y quería que la gente conociera su amor también. Por fin, Dios había hecho un camino para que María llevara el amor de Jesús a las tribus aros. María se mudó al área de los aros. Muchas personas estaban asombradas de que ella se mudara a un lugar tan peligroso con personas que habían sido tan violentas. Pero poco a poco Dios estaba cambiando sus corazones y ayudándoles a conocerlo y a amarlo. Durante ese tiempo ocurrió algo de lo que la gente hablaba por años. María estaba sentada en una canoa, viajando por el río hacia abajo con sus hijos y unos hombres del pueblo. Posiblemente María estaba aprovechando este tiempo para relajarse antes de llegar a otro pueblo que necesitaba su ayuda. Pero el viaje relajante se convirtió en un desastre. De repente, la canoa se sacudió de un lado a otro, casi dándose la vuelta. María y los hombres sabían que había cocodrilos hambrientos que vivían en esos ríos. Si la canoa se volteaba, estarían en un gran peligro. De repente, un hipopótamo enorme salió del agua, con la boca abierta y lista para arrancar un pedazo de la canoa y arrastrarla debajo de la superficie del agua. A los hombres les dio pánico, pero María agarró un palo largo de bambú y le dio un golpe en la cabeza del hipopótamo. Ella gritaba, «¡Vete, vete!», y el hipopótamo se fue. María y todos vieron el poder de Dios protegiéndolos este día. Esta es solamente una de las aventuras peligrosas que María tuvo cuando viajaba de pueblo en pueblo. Para este entonces, María había estado en África muchos años. Había trabajado muchísimo como enfermera, maestra, juez, madre y amiga para miles de africanos. Dios le ayudó a María a hacer muchas cosas. María nunca había sido entrenada en la construcción de edificios, pero ella confiaba en que Dios podría mostrarle qué hacer. Hay una receta muy específica que la mayoría de las personas usan cuando mezclan el cemento. María no tenía esta receta, así que mezcló un poquito de cemento, un poquito de arena y un poquito de agua. Agitaba la mezcla hasta que se viera como avena y luego la vertía en donde la necesitaba. María oraba pidiéndole a Dios que se endureciera exactamente como debía. ¿Y sabes qué? Todas las veces se endurecía bien. Dios le ayudaba a María en todo lo que hacía. Por ejemplo, ayudando a los enfermos a recuperarse, resolviendo argumentos, enseñando, mezclando cemento y a construir casas. Para cuando María comenzó a trabajar con la tribu Aros, muchos de los gemelos que ella había rescatado ya eran grandes. Algunos llegaron a ser pastores, otros maestros y trabajadores para el gobierno. Muchos de los niños que María había criado crecieron para continuar el trabajo que ella había comenzado. Janie era la compañera constante de María en sus últimos años de vida. María estaba muy enferma y Janie siempre estaba a su lado para ayudarle en cualquier manera que podía. Pero aunque estaba enferma, María continuaba trabajando. Cuando María no estaba enseñando, hacía todo lo posible por viajar de pueblo en pueblo, ayudando a los enfermos y calmando los pleitos. Pero debido a que María se hacía cada vez más vieja, llegó a ser más y más difícil para ella viajar. Solamente podía caminar 1 milla a la vez y las sendas por la selva se hacían muy difíciles para ella. Así que, en vez de caminar por todas partes, alguien le regaló una bicicleta. María viajaba en bicicleta por la selva, pero eventualmente hasta la bicicleta fue demasiado difícil para usar. ¿Pero crees que María se dio por vencida? No, los amigos de María le dieron un carretón para sentarse y Janie empujaba el carretón por donde María quería ir. A través de su tiempo en África, María ocasionalmente hacía visitas al pueblo Duque y a la tribu de los Okoyón.
Ella se veía muy diferente ahora comparada con cómo se veía cuando se bajó tan emocionada del barco SS Etiopía hace tantos años atrás. Pero el corazón de María todavía estaba lleno de gozo. Uno de esos viajes al pueblo duque fue para embarcarse hacia las Islas Canarias. Fue la primera vez en su vida que María había tomado vacaciones. Cuando viajaba a Escocia podía descansar un poco, pero pasó mucho tiempo hablando en las iglesias. Ahora era tiempo para que María solamente descansara. Se quedó en un hotel hermoso y recibió muchas visitas de parte de los oficiales del gobierno británico. Se le honró como si fuera una reina, porque así era para tantas personas en Calabar. María sentía que su tiempo de descanso era un tesoro, pero sabía que todavía quedaba aún más trabajo. Se recuperó y su doctor le dijo que probablemente viviría para trabajar unos años más. Así que regresó a la tribu Aros y continuó su trabajo. María vivió ahí 2 años más antes de enfermarse gravemente por última vez. El 13 de enero de 1915, la vida de María en esta tierra terminó. Pero el impacto que ella tuvo ha perdurado aún hasta el día de hoy. Calabar es una ciudad grande en el país que ahora llamamos Nigeria. Si viajaras a Nigeria hoy en día, no verías la matanza contra los bebés gemelos, porque Dios usó a María para enseñarle a la gente que los bebés gemelos son especiales, igual como todos los bebés. Cada vida es preciosa en los ojos de Dios. Hay muchas iglesias en Nigeria hoy y muchas personas conocen a Jesús como su Salvador. Dios usó a María para compartir las buenas nuevas de Jesús por todo ese país. Las personas que oyeron acerca de Jesús por medio de María les contaron a otras personas, y esas personas les contaron a otras personas, y ahora miles y miles de personas en Nigeria han escuchado de Jesús y le creyeron como su Salvador. Dios usó a María Slessor de una manera muy especial. Pero recuerden que en un punto de vida ella era apenas una niñita cuando su padre la maltrataba. Tuvo que trabajar 12 horas cada día para recoger el dinero que su familia tuviera comida y ropa. Pero Dios usó todas estas experiencias tan duras en su niñez para prepararla a ser misionera en un lugar muy difícil. Cuando María era apenas una niña, ella sabía que Dios quería que ella fuera misionera en Calabar. ¿Y qué de ti? Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tal vez estás pensando que Dios quiere que seas misionero. Tal vez ahorita estás pasando por unas experiencias muy duras y te preguntas por qué Dios permitirá que ocurran estas cosas. Si te das completamente a Dios, Él puede tomar las partes difíciles de tu vida y usarlas para tu bien. Él te puede usar como usó a María Slessor. Tal vez Dios te usará para decirles a las personas en tu vecindario acerca de Jesús, o tal vez algún día irás a otro país como misionero. No importa lo que sea, es importante hacer lo que Dios te dice que debes hacer.